Hola, ¿qué tal a todos y todas? Muy buenas noches y aquí vamos con el segundo programa de la hora AAA de Mesa Capital, aquí en Canal Capital, la televisión pública de Bogotá. Durante una semana, casi 2 semanas, son dos los temas que han estado en la agenda nacional. Por un lado, el tema de las ejecuciones extrajudiciales y la enlodada que tiene en este momento el expresidente Álvaro Uribe. Dos cifras son dramáticas. Durante todos los años de gobierno Uribe, o entre 2002 a 2008, se presentaron casi 13.000 bajas a grupos guerrilleros. De ser cierta la cifra de ejecuciones extrajudiciales, la mitad de esa cifra sería prácticamente inflada. Fueron civiles inocentes disfrazados de guerrilleros que los asesinó las fuerzas militares. De ese tamaño es este problema. Y lo segundo es que en la dictadura de Augusto Pinochet de 17 años de dictadura, asesinaron y desaparecieron 3.100 personas. En el gobierno Uribe, en 8 años, fue el doble de víctimas y en una democracia. El segundo tema, que además es de interés nacional, es la información sobre una reforma tributaria inminente, con 3 características. La primera es que lo que se pudo filtrar, lo que se sabe de que es inminente en la presentación de la reforma tributaria, es que gran parte del tema es clavar a los más pobres, que es básicamente el IVA, y meterle IVA a los productos que faltan de la canasta familiar e incluso igualar los que tienen un bajo impuesto. 2, el presidente Duque vuelve a decir mentiras, porque él había dicho hace apenas unas semanas que no era tiempo para pensar en reformas tributarias. Y 3, no sé qué tan probable sea que a un año de elecciones el Congreso de la República se dé el palo de aprobar una reforma tributaria de estas. Pareciera que es más factible que le estalle la coalición de gobierno al presidente Iván Duque. Pero para profundizar en este tema y en esta primera sección, me acompaña Paola Herrera. Ella es periodista económica de la W Radio. Fue una de las encargadas de filtrar esta noticia y hacer uno de los mejores análisis que yo vi en medios de comunicación. Paola, muy buenas noches. Ariel, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme a su programa. Paola, 2 preguntas concretas. De lo que se sabe de la reforma tributaria, ¿qué es lo que se sabe de IVA? ¿Van a igualarla? ¿Cuántos productos tienen IVA? ¿Cuántos no tienen IVA? Y lo segundo, ¿por qué dicen los economistas que esto es tan inminente? Luego, ¿cuál es la situación económica del país en este momento? Bueno, Ariel, yo quiero que empecemos por esa segunda pregunta para contarles pues que ya el Gobierno Nacional ha confirmado hace unos días que entre marzo y abril de este año radicará ante el Congreso de la República su tercera tributaria en los 2 años y medio que él lleva gobernando. En el gobierno de Juan Manuel Santos, en el anterior gobierno, fueron 3 reformas tributarias, con lo que estamos hablando de 6 reformas tributarias en Colombia en los últimos 10 años. La razón es sencilla, Ariel, y es la crisis que generó la pandemia. Recordemos que la primera reforma tributaria de Duque fue esa llamada ley de financiamiento que pasaron para tapar ese hueco fiscal del que nos hablaron en ese momento que había dejado el gobierno anterior de cerca de 14 billones de pesos. Esta reforma se cae en la Corte por vicios de forma y entonces presentan la ley de crecimiento económico que no sé si usted recuerde, le dio gabelas por 10 billones de pesos a los empresarios. Ahora entonces viene esta tercera reforma tributaria que el gobierno ha querido decir que más bien es una reforma fiscal porque no solamente va a mover el tema de impuestos, de subirlos o bajarlos, sino que también se va a meter con otros asuntos muy importantes que tienen que ver con reducir el gasto del gobierno, que es exageradamente alto, y además bajar otras exenciones que también están afectando las finanzas públicas del país. Son 4 ejes esenciales que tiene esta reforma tributaria y que tienen que ver con cambios en el IVA, como usted mencionaba, también cambios en el impuesto de renta, tanto de personas naturales como de personas jurídicas o empresas. Gravar las pensiones también se está pensando, y el tema de reducir esas exenciones que, como le decía, pues son exageradamente altas. Nada de esto está dicho porque pues ni siquiera conocemos un borrador de la reforma tributaria, pero estamos esperando ya que pronto el gobierno la dé a conocer a la opinión pública. Pero sobre el tema del IVA, que es el más álgido, yo le traje unos datos, unas gráficas, Ariel, que quiero que veamos para explicar y para que la gente entienda
cuáles son los cambios entonces que habría específicamente con este impuesto. Recordemos que la tarifa anterior en el año 2016 del IVA era de 16%. Esa tarifa subió a 19% en la reforma tributaria del año 2016, en el gobierno anterior, cuando se desplomaron, vamos a ver la siguiente gráfica, cuando se desplomaron los precios del petróleo y obviamente se afectaron las finanzas del país. Por eso tocó subir 3 puntos ese impuesto. En la siguiente gráfica quiero que veamos entonces este impuesto que cobija. Es el impuesto a las ventas de los productos de la canasta familiar. La canasta familiar está conformada por 8 categorías, que son vivienda, alimentos, educación, vestuario, transporte, comunicaciones, salud y diversión. Hoy en día esa canasta familiar está grabada en un 60%, es decir, el 60% de los productos que conforman la canasta familiar hoy en Colombia tienen IVA, pero no todos tienen la tarifa plena del 19%, sino que existen unas tarifas diferenciales que son 0% y 5%. Veamos unos ejemplos en el caso de la categoría de alimentos. Mire, Ariel, de tarifa de 0% tienen, por ejemplo, pescado, huevos, leche. La tarifa de 5% tienen otros productos que son azúcar, café, harina. Tarifa de 19%, cereales, frutos secos, aceites y grasas. En el caso de vivienda, entonces estamos viendo que productos como muebles, electrodomésticos, utensilios, colchones, sábanas, todo lo que tiene que ver con el hogar tiene IVA de 19% y con IVA de 0% están los arriendos y los servicios públicos que son gas, energía, agua y luz. Hay otras categorías que vamos a ver entonces en la siguiente gráfica, como vestuario, todo tiene IVA, salud, solamente tienen IVA los planes complementarios o la medicina prepagada, y educación solamente tienen IVA de 19%, los útiles escolares, importante hay que aclarar, no los libros, solo los útiles escolares. Entonces, ¿qué es lo que se busca por parte del gobierno o cuáles son los cambios que hasta el momento ha anunciado el Ministerio de Hacienda? En esta gráfica vamos a ver entonces qué es lo que cambiaría. Lo que cambiaría es que ese 60% que hoy está grabado con el impuesto IVA se busca aumentar en un porcentaje un poco más alto. ¿Cuánto? No se sabe porque no lo ha dicho el gobierno, pero lo que sí se ha aclarado por parte del viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, es que no es el 100% porque por ningún motivo el gobierno piensa tocar lo que es la educación o el transporte público. A eso ya ha dicho o ha descartado mejor que le vayan a poner IVA. En la siguiente gráfica vamos a ver entonces el tema de la devolución. Usted mencionaba, Ariel, que lo que se pretende o muchas personas están criticando es que se van a clavar a los pobres o se va a cobrar impuesto a los pobres. Pues ante esto el gobierno se defiende diciendo es que vamos a mantener la devolución del IVA. ¿Qué es la devolución del IVA? Que las personas que compran hoy sus mercados, sus productos de la canasta familiar con IVA y están en la categoría de ingresos más bajos, pues tienen una devolución. Cuando van y hacen su mercado, después el gobierno, de alguna forma, un giro, un cheque, una transferencia, les devuelve lo que pagaron de más por el IVA, que hoy aproximadamente está en 35.000 pesos mensuales. Ojo, esto solamente para las personas de menos ingresos. Obviamente esa devolución aumentaría porque entre más caro le salga al mercado, si le ponen más IVA a más productos, pues más plata van a tener que les devuelvan esas personas que están en los ingresos más bajos. Esto con respecto al tema del IVA, que es como lo más polémico y que las personas ya están diciendo pues que no van a aceptar, e incluso los congresistas dicen que no le apostarían a una propuesta como esa, que es en la que siempre ha insistido el ministro Alberto Carrasquilla. Hay otro tema que es muy importante y es el de el cambio en el impuesto de renta para las personas naturales y para las personas jurídicas. Empecemos con el impuesto de renta a las personas naturales. Hoy en día, ¿quiénes pagan ese impuesto? Lo pagan quienes ganan más de 4.900.000 pesos en adelante. Desde 4.900.000 pesos en adelante paga una persona el impuesto de renta. ¿Qué quiere el gobierno hacer? Que ahora lo paguen quienes ganan entre 3,5 y 4 millones de pesos. Con esto se aumentaría entonces en 1 millón las personas
que pagarían ese impuesto de renta. Y en el caso de las personas jurídicas o las empresas, hoy en día lo pagan todas las empresas, pero lo que se busca es mantener esa reducción gradual que se estableció en la Ley de Crecimiento Económico, que va de 33 a 30% en el año 2022, y además buscar también que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, paguen menos, porque pues recordemos fueron unas de las más afectadas por la crisis generada por la pandemia. Ya para terminar, entonces le cuento sobre las pensiones y las exenciones. Lo que ha hablado el gobierno hasta ahora es que están pensando en gravar las pensiones de más de 10 millones de pesos. Aquellas personas que reciben mesadas de más de 10 millones de pesos tendrían un impuesto, no se sabe de cuánto. Y en materia de exenciones, lo que se busca es eliminar algunas que hoy suman 90 billones de pesos. Estamos hablando de exenciones en el impuesto a la renta, exenciones en productos de la canasta familiar que no tienen IVA, y exenciones en el impuesto al carbono y exenciones en el impuesto a la gasolina. Esto es lo que más afecta las finanzas públicas, porque estamos hablando de 90 billones de pesos que se están dejando de recibir por esos beneficios que reciben o que tienen estas exenciones, y por eso el gobierno ahí también se la va a jugar con eso. Muy bien, este es el excelente resumen que ha hecho Paola Herrera de la W Radio. Ahora voy a dar unos datos adicionales. Paola, muy buenas noches, muchísimas gracias. A usted muchas gracias. Y aquí vamos con La Cosa es Así. Ya escuchamos a Paola y lo que significaría, de lo que se sabe, de la posible reforma tributaria, el tema del IVA, el tema del impuesto a la renta, el tema de las pensiones y el tema de las exenciones tributarias. Yo lo que les quiero mostrar ahora es cuál es la situación económica del país. Y si es verdad lo que dicen algunos economistas, que una reforma tributaria es o es necesaria. Esta primera gráfica que ustedes ven acá es lo que se llama la deuda pública colombiana, lo que debe el Estado colombiano. Particularmente, miren el círculo, y es que Colombia tiene una deuda pública que es el 61% del PIB. Hace unos meses era el 48%, es un crecimiento durísimo, producto de la pandemia. Es cierto que otros países tienen un endeudamiento mayor. El tema con Colombia es que fue un crecimiento muy duro. Ahora quiero que pasemos a la siguiente gráfica, que lo que nos muestra es cómo habría sido el tema de la deuda pública, en la línea que es a rayita roja, sin pandemia. Estaríamos en el 55%. Con pandemia estamos en el 70% para el 2024, y con una serie de exenciones tributarias que además el gobierno pues tiene que reponer con plata. Un 70% del PIB son las proyecciones para el 2024, posiblemente, de la deuda pública colombiana. Ahora hay otra cosa que se llama el hueco fiscal, que es, como le decía la abuelita uno, la diferencia entre lo que uno gana y lo que uno gasta. El hueco fiscal es del 9% actualmente, para finales del 2020. Es muy grande. Como lo vamos a ver enseguida, las proyecciones era que este año debería estar en el 2.3%. Hay una cosa que llaman la regla fiscal, que era el 3%, eso se acabó por el tema de pandemia, pero estamos con un hueco fiscal del 9%, casi de dos dígitos. Y vamos a ver la otra parte, y es que se calcula que en 2021 estaríamos con un hueco fiscal del 8.3%. Sin embargo, si llegan más picos y si la reforma tributaria no se aprueba, es posible que ese hueco fiscal se pueda agrandar un poco más, porque el país esperaba en 2021 una recuperación económica. Ahora quiero que veamos esta siguiente gráfica, y es que hay otros cálculos un poquitín más optimistas, que hablan de que la deuda pública podía ser del 7.6, el 8, pero que no del 9. La barrera de llegar a los dos dígitos del hueco fiscal es lo que como que causa pánico para los economistas, pero está por verse. Algunos cálculos prevén que podemos estar en 7.6 o menos. Todo va a depender, reforma tributaria y crecimiento económico. Y quiero que veamos la siguiente gráfica, que habla es cómo el gobierno también está intentando buscar plata. Y básicamente lo que el gobierno está buscando es, vía Ecopetrol, que es una cosa que llaman enajenación de una empresa, que sea una empresa del Estado que compre parte de otra, o una empresa colombiana, y así hacer caja para lo que significa este año. Lo cierto es que la situación económica del país sí parece ser bastante compleja. Pero pasemos al tema de desempleo.
Esto que ustedes ven acá es el desempleo, arriba lo que es diciembre de 2019-2020 y abajo lo que es el año 2019-2020 como un año entero. Efectivamente, el desempleo se disparó con la pandemia, pero ya desde antes, como lo vamos a ver ahorita, venía aumentando. Pasemos a la siguiente gráfica. Y esta es la tasa de desempleo en diciembre. Claro, ustedes van a ver ahí desde marzo, cuando comenzó la pandemia, pues obviamente se disparó el desempleo, luego comienza esa caída y nos estancamos en un piso de cristal cercano al 14%. Pero lo que dicen algunos economistas es que el problema delicado que tenemos acá es que esa caída en el desempleo es porque el subempleo o el empleo informal es el que lo está cogiendo, no el empleo formal. Y como se sabe, alguien que pasa la informalidad económica, después es muy difícil tener o devolverse. Y vamos con una última gráfica sobre el tema de desempleo, que es en el gobierno Duque. Y ustedes se dan cuenta acá que el desempleo venía subiendo en todo el gobierno Duque. La pandemia lo disparó, pero ya venía subiendo. Y el ministro Carrasquilla no entendía por qué. Acuérdense la ley de financiamiento que aprobó el gobierno, que era básicamente quitarle impuestos a los ricos, con la teoría que eso iba a dar más empleo, cosa que no fue así. Es decir, esa teoría del rebosamiento, como lo vamos a ver más adelante, no es así. Este es el panorama económico de Colombia. Ahorita volvemos con otras cosas, pero vámonos a esta entrevista con expertos y expertas. Y como les prometí a ustedes, los mejores expertos y expertas van a estar en la hora AAA. Para esta sección del programa me acompaña el profesor Luis Jorge Garay, tal vez una de las autoridades más grandes en materia económica en el país y quien ha liderado los estudios sobre la renta básica, la propuesta de renta básica. Y también la exministra, exsenadora y quien conoce mucho en materia económica, la doctora Cecilia López Montaño. Dándole las buenas noches a ambos. Comienzo con usted, doctora Cecilia López. Lo que se ha logrado saber de la posible reforma tributaria que hay o que va a presentar el gobierno, se basa en 4 cosas. IVA, casi para toda la canasta familiar. Ampliar el impuesto a la renta, es decir, bajarlo de 4.9 millones a 3 o 3.5, es decir, castigar la clase media. Acabar algunas exenciones tributarias, no dice cuáles, pero van a ser muy pocas. Y todo esto previendo además que pueden gravar algunas pensiones altas. ¿Cuál es su primera apreciación sobre esto que sabemos de la reforma tributaria? Creo que lo más interesante de lo que está pasando es que nunca había habido tantos estudios, tantos análisis, tantos elementos tan contundentes que analizan las implicaciones de este tipo de reforma como en este momento, empezando por los libros de Luis Jorge Garay y Jorge Spitia, los análisis que han hecho muchos economistas, la Universidad Javeriana, etcétera. Entonces, en este momento hay suficientes elementos y al gobierno no le va a quedar más remedio que someterse a un debate muy intenso, porque no solamente se está discutiendo los problemas que esto traería, sino que el mismo gobierno acaba de sacar unas cifras sociales que acaban con las justificaciones que puedan tener. Una sola para iniciar la discusión, para que Luis Jorge, que es mucho más experto que yo en estos temas, opine. En este momento, el mismo gobierno sacó unas cifras que muestran que el 44%, si no estoy mal, de la población hoy es pobre y el 29% es indigente, o sea, vulnerable. Es decir, hay 71% de la población que o está bajo la línea de pobreza o apenas supera la línea de pobreza. En ese contexto social, cuando además la clase media se ha reducido, hasta los ricos han perdido un poco, obviamente mucho menos que otros, hay el espacio para hacer una reforma tan regresiva, pero le digo, nunca habíamos tenido tanta información para debatir, para contrarrestar unas posturas todavía muy confusas del gobierno. Profesor Garay, la pregunta para usted es, pareciera que clavarle IVA a toda la canasta familiar, a los huevos, a la carne, bajar el tema del impuesto a la renta, es bajar la base a 3 millones o 3 millones y medio, eso lo que va a castigar es el consumo, por más que el gobierno dice que va a hacer una devolución, pero hay expertos que no creen en esa devolución.
pero pareciera sí ser que eso lo que puede contraer es el consumo y demorar la recuperación económica. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Evidentemente, una universalización del IVA del 19% a la canasta familiar va a producir un deterioro aún más de la estructura social colombiana, en el hecho de que si se universalizara la tarifa a toda la canasta familiar implicaría que un 23% de los hogares que hoy son pobres, pero no en pobreza extrema, caerían a pobreza extrema. El 16% de los hogares vulnerables caerían a pobreza y un 25% de los hogares de la clase media bajaría a pobreza. En ese sentido, una universalización del IVA implicaría un retroceso social de grandes proporciones. Doctora Cecilia, una pregunta con lo que dice Luis Jorge, y es, el gobierno Duque otra vez diciendo mentiras, dijo que no era momento de reformas tributarias y se les filtró el proyecto. Y sobre todo, yo no creo que el Congreso vaya a aprobar eso, pues eso sería dramático en el sentido de que están a un año de elecciones y ya muchos partidos, incluido el Partido Liberal, han dicho que no acompañarían al gobierno. ¿Usted le ve futuro a esto políticamente? Más aún cuando usted dice que hay una serie de estudios que muestran lo dañino que sería un tipo de reforma como esta. Primero, ya no le veo futuro, pero me gustaría aprovechar que tenemos a Luis Jorge para hacerle la siguiente pregunta. Tú que tienes los números, Luis Jorge. Si de verdad la única manera que el gobierno puede vender este impuesto al IVA y además aumentar la base, bajar la base tributaria con estas cifras sociales, sería que realmente pudiera devolver el IVA. Y que eso evitara una desigualdad. Las cifras que tú estás dando, los vulnerables se vuelven pobres, los pobres se vuelven más pobres y la clase media se vuelve vulnerable. Pero la pregunta es si de verdad quiere ser equitativo y sabe que no le llega, según cálculos que muchos han hecho, entre otras tú lo has hecho, a 1 millón de familias. Y si estamos hablando de que hay 70% de la población entre pobre y vulnerable, esos son 35 millones de personas. Es decir, si de verdad quiere ser y mostrar que es equitativo en esto y que por eso se justifica el IVA, no le sale, no es la cuadratura del círculo. ¿Cuánto le vale llegar? No suponte a los 35 millones, pero obviamente 1 millón no es suficiente para que tenga un mínimo de equidad el impuesto al IVA. Entonces le va a tocar gastar, o sea, le tocaría retribuir gran parte de lo que va a recolectar. Mejor dicho, eso no es una especie de un sofisma de un tamaño gigantesco. Yo creo que ese es el enfoque tradicional equivocado. Lo que nosotros proponemos en un libro que sale al público esta semana es que el IVA quede grabado solamente a los hogares con mayores ingresos en el país. De tal manera que la recolección se haga a través de la declaración de renta, aplicando el mismo principio de imputación que se aplica hoy para la devolución del IVA. Así se evitaría tener que recurrir a la devolución del IVA y caer en grandes asimetrías, inequidades en contra de hogares pobres y vulnerables, porque en vez de tener una cobertura de 1 millón de hogares como fue en el 2020 y de 2 millones como está previsto por Minhacienda para el 2021, se evitaría tener que hacer esa devolución y directamente, de manera administrativa fácil y no costosa, gravar al 5% de los hogares más ricos del país. Y eso implicaría un recaudo del orden de 1,5% del PIB y una reducción del índice de desigualdad de Gini del 0,54 a cerca de 0,52. Por lo tanto, proponemos que ética y moralmente no se debe incurrir en riesgos de política pública que afecten a una población muy golpeada por la crisis y que por lo tanto más bien busquemos vías alternativas si se decide optar
por un IVA a la canasta familiar, que sea una tarifa cero para el 90% de los hogares, 95%, y del 19% para el 5% de los hogares con mayores ingresos. Quiero hacerle una última pregunta a los dos, comenzando por Cecilia López, y es, necesitamos plata, o al menos eso dicen la mayoría de los economistas. Si estuviera en sus manos, usted que fue ministra, Cecilia López, ¿qué haría? ¿Cuál sería la solución? ¿Un impuesto a las herencias, por ejemplo? ¿Acabar las exenciones tributarias? ¿Cuál es el modelo para recaudar plata en un país con un hueco fiscal de casi el 9%? Bueno, primero que todo, una cosa que también ha salido claramente es que Colombia tiene una tasa de impuestos sobre Producto Interno Bruto insostenible. Yo no sé, Luis Jorge, pero nunca había visto a tanta gente estar de acuerdo con que estamos con una tasa impositiva muy baja. Ese es el primer punto. Hasta los que antes alegaban que no se podían tocar los impuestos, hoy aceptan esa realidad. La pregunta es, ¿cómo y cuándo? Lo primero que yo haría sería aclarar las cuentas fiscales. ¿Cómo así que el presupuesto del año pasado dejó de ejecutarse en una proporción tan alta? Segundo, obvio que necesitan recursos. No hay otras instancias, no hay otra posibilidad, porque estos son los estados a los que les toca endeudarse. Las Naciones Unidas lo ha dicho en todos los tonos, todo el mundo. No es el momento de la austeridad. Pero aún si ahí quedara un hueco fiscal, por Dios, las exenciones, los individuos ricos no pagan en este país, las herencias. Hay muchas otras fuentes que se han explorado y que el gobierno quiere negar. Y yo quisiera agregar a lo que decía Luis Jorge, las clases medias. Yo estoy muy preocupada con lo que está pasando con esa clase media, que nadie está pensando qué le está pasando, no está recibiendo apoyo de nadie, seguramente es parte de todos estos empleados formales que sacaron de las pequeñas empresas que están en crisis. Imagínate el golpe para este sector. Aquí son los pobres, los vulnerables y las clases medias. Pero obviamente el gobierno no quiere abrir el debate, pero nos toca a nosotros y a todos los economistas que están convencidos de que esto sería, como tú dices, un golpe tan grave en un momento tan crítico que no tiene presentación. Y lo peor es que para que los políticos lo acepten, les van a dar mermelada. Luis Jorge, quiero hacerle la misma pregunta, pero le agrego una cosita pequeña, y es esa teoría del rebosamiento, que además es falsa, creo yo, de que hacer al rico más rico y al pobre más pobre va a causar mayor crecimiento económico. ¿Cuál sería el modelo ideal? Usted ya ha dado aquí ha dicho algunas cosas para conjurar este hueco fiscal y la necesidad de recursos líquidos para el gobierno. Bueno, muchas gracias, Ariel. Los siguientes elementos. Nosotros proponemos que debe ser un proceso de reforma estructural tributaria. No podemos pretender que en un año se solventen los problemas de déficit fiscal y de necesidades de financiación. Segundo, debemos recordar que Colombia en los últimos 20 años, en promedio cada año 7 meses, ha impuesto una reforma tributaria. Lo que queremos con este proceso ordenado, previsible y que no afecte la seguridad jurídica es que haya un plan durante 5 años de progresiva reforma tributaria para lograr una sostenibilidad de las finanzas públicas. En tercer lugar, hemos probado que en el primero y segundo volúmenes de esta serie de libros que la estructura tributaria está llena de exenciones y de deducciones que favorecen especialmente a las personas naturales y jurídicas con mayores ingresos en el país, en particular al 5% con mayores ingresos, por lo que llamamos que la estructura tributaria tiene un sesgo pro rico en Colombia y que eso equivale a 2.5% del PIB al año. Ahora, con la reforma tributaria que el gobierno Duque aprobó en diciembre del 2019, esas exenciones y deducciones aumentan en otro punto porcentual del PIB. Por lo tanto, hay que hacer una racionalización de esas exenciones y deducciones no justificables que pueden generar 2 puntos del PIB. 4,
Colombia ya tiene consuetudinariamente, después del impuesto a la guerra, un impuesto al patrimonio que debe, a nuestro juicio, a raíz de la pandemia, mantenerse sin que sea confiscatorio. Quinto, hemos encontrado que hay un elemento clave sobre las personas jurídicas, es que en Colombia, a diferencia de los países del norte y otros países de la región, no se gravan los dividendos repartidos a sociedades jurídicas, y eso abre un hueco muy grande para la evasión, la elusión tributarias y por lo tanto a una baja recaudación. Tenemos un conjunto de medidas, para no atiborrar de datos, en este proceso de reforma estructural, que pueden aumentar la presión tributaria durante 5 años por 4 puntos porcentuales del PIB, para ubicar a Colombia en el promedio alto de la región, sí, como una condición indispensable para profundizar el Estado Social de Derecho que la Constitución del 91 ha impuesto en Colombia. Muy bien, a la doctora Cecilia López, muchísimas gracias, al profesor Luis Jorge Garay, muchísimas gracias, y ya volvemos, vamos con la segunda tanda de datos, y aquí vamos a ver básicamente 4 cosas. Lo primero es el tema del IVA. Lo que dice el gobierno es que este fue el impuesto que más se afectó en la crisis de la pandemia, como lo vemos en el siguiente cuadro, donde básicamente el recaudo pasó de 37 billones a 32 billones. No hay que olvidar que muchos cálculos hablan, básicamente, que hay familias que tuvieron que bajar de 3 platos de comida al día a 2 platos de comida al día. No nos olvidemos de los trapos rojos que inundaron todo el país en muchas zonas. Entonces el problema es que se demostró que la crisis económica afectó a los más pobres. Vamos al siguiente cuadro, que volvemos a recordar lo del IVA. Hay productos que básicamente no tienen IVA, como estos, el arroz, las frutas, el pollo, la trucha, los huevos, y que aquí se plantea incrementar el IVA. El gobierno ha dicho que no va a ser todo al 19%, pero no sabemos. Pero estos productos, por ejemplo, no tienen IVA. Luego vamos a recordar los productos en el siguiente cuadro que tienen un IVA menor del 5%. Las harinas de maíz, las pastas, el azúcar, el café, el chocolate. Es posible que aquí veamos es un aumento. Y luego vamos a ver los productos que ya tienen IVA al 19% y que en teoría el gobierno ha dicho que no va a tocar ni para arriba ni para abajo, que son los que tenemos aquí, las hortalizas, los aceites, algunos lácteos, etcétera, que están en el 19%. Entonces, el castigo va a ser duro para la canasta familiar, así sea que se dé un incremento en los huevos, por ejemplo, de un 5, un 6, o un 10 o un 12%. Todo esto se basa en una teoría del gobierno que dice lo siguiente, que dice que si al rico se le hace más rico, como un vaso de agua que se llena y se llena de agua, y que cuando se llene de agua se bota, se rebosa, y que ese rebosamiento hace, como los ricos, que cuando tengan mucha plata, entonces van a invertir más en empresa, van a crear más empleo, y por tanto el más empleo va a hacer que la gente compre más y se active la economía. Eso es lo que dice esa teoría. Teoría absolutamente falsa, que no se ha comprobado, y les voy a demostrar por qué no se ha comprobado. Veamos el siguiente cuadro, hecho por un estudio que lo publicó la BBC de Londres en básicamente décadas. Y lo que demuestra ese estudio es que las economías de los países que bajaron impuestos no generaron mayor crecimiento económico. Es decir, que esa lógica de bajarle impuestos a los ricos para generar crecimiento económico no se comprobó. Y como ustedes ven, se comprueba Estados Unidos, Inglaterra, o Reino Unido, Alemania, Francia, Japón. No se comprueba en ninguna parte del mundo. Ahora veamos la siguiente gráfica, que es una de las cosas que algunos, me incluyo yo ahí, hemos propuesto. Y es que se graben las herencias. Las personas que tienen heredan más de 20.000 millones de pesos, pues aplicarles un impuesto del 30%. Y aquí es lo mismo, la reducción en los impuestos sobre la herencia no ha traído crecimiento económico ni nada, como lo muestra el estudio de la BBC de Londres. Y ahora pasemos a la siguiente gráfica, que nos muestra básicamente es la participación, es decir, los ricos
más ricos cada vez son más ricos y tienen los mayores niveles de crecimiento económico, y los pobres más pobres tienen menor crecimiento económico. Eso es el incremento de la desigualdad, como ustedes lo ven acá. Miren el caso, esa línea amarilla que es India. Miren el caso de China, que supuestamente es un régimen comunista y socialista. Es decir, cada vez la separación entre ricos y pobres es más grande. Y la última gráfica que les quiero mostrar es sobre el tema del impuesto sobre la renta, que paga el 10% más rico de la población en países latinoamericanos. Como lo decía Cecilia López, Luis Jorge Garay y Paola Herrera, son tantas las exenciones tributarias que los más ricos casi que no terminan pagando cero plata en el impuesto a la renta. Y en cambio van a bajar la base gravable a 3 millones y medio, donde es la clase media la que se va a ver más afectada. Miren el caso colombiano, cómo está al inicio, y es de los que menos recaudan sobre el tema de los ricos. Es decir, la teoría de que haciendo más rico al rico va a beneficiar al pobre es falsa. Es falsa en todos los estudios, es falsa en todos los datos. La pregunta es por qué el gobierno Duque cree en esa falacia. ¿Qué hay detrás de eso? Muy bien, con esto nos vamos al debate. Ahora vamos a la sección más llamativa de este programa, el debate. Para esto me acompaña el senador por el partido de la U, Armando Benedetti, y el senador por la Colombia Humana, Gustavo Bolívar. Senador Benedetti, comienzo con usted. ¿Cuál es la impresión suya de esta nueva reforma del gobierno Duque? Hace apenas unas semanas había dicho que no había espacio para nuevas reformas, volvió a mentir el presidente. ¿Cuál es su impresión sobre el tema, por ejemplo, meterle IVA a lo que queda de la canasta familiar? A ver, empecemos por el principio. Gustavo Bolívar es de la Colombia Humana y yo soy del sector de petrista, porque tú acabas de decir que sos de la U y hace mucho tiempo huí de la U. Entonces puedo empezar por lo primero. A ver, el gobierno ha planteado de alguna u otra forma gravar lo que queda de la canasta familiar, porque la gente cree que la canasta familiar no está grabada y hay muchos productos de la canasta familiar que están grabados. Con esto le quiero decir que a la hora que graben la canasta familiar, a las personas pobres, digo pobres, según Luis Jorge Garay, incrementaría sus gastos en un 24%. A las personas vulnerables sería un 17 o punto algo por ciento. A las personas de clase media sería un 14%. Y a los ricos de los ricos sería un 10%. ¿Por qué? Porque los ricos de los ricos no consumen o no gastan mucha plata o no tienen que gastar mucho de su dinero en lo que tiene que ver con la canasta familiar, con lo que supuestamente comen o gastan para comprar los productos día a día para alimentarse. Entonces, si esto se hiciera, otra vez pasa siempre lo mismo, de que se hace siempre una reforma tributaria para decir, o con el engaño de decir, de que si yo le quito impuestos a los ricos, ellos van a crear otra vez más puestos. Eso, Ariel, nunca ha pasado en la historia de este país. Hace como una semana leí un artículo de la BBC de Londres, donde dos expertos economistas, que se llaman los dioses de la economía, mostraban cómo desde 1965 hasta el día de hoy, pasando por Reagan, por la Thatcher, etcétera, en Estados Unidos y allá en Inglaterra, en el Reino Unido, demostraban cómo el quitarle los impuestos a los ricos nunca dinamiza la economía, nunca la mueve, nunca crea más empleo. Y mostraba cómo desde esa época hasta el día de hoy le han quitado 91 puntos a lo que realmente graba. Y te repito, todo queda muy claro en que toda reforma tributaria que da es para quitarle impuestos a los ricos, que paguen menos supuestamente para que esa plata sea para crear más puestos, etcétera, y eso no pasa. Cada vez que tú le quitas un peso o un impuesto a los ricos, tú lo pagas con el impuesto al consumo, tú lo pagas con el IVA, tú lo pagas con la gasolina, etcétera, etcétera. Senador Gustavo Bolívar, la pregunta es la misma, pero le agrego algo, y es, básicamente la ley de financiamiento del gobierno Duque prometía lo que está criticando Armando Benedetti, que es un poco, le quitamos impuestos a los ricos, esto va a crear más empleo y va a dinamizar la economía. Totalmente falso, antes de la pandemia venía aumentando también el desempleo.
¿por qué usted cree entonces que el gobierno Duque insiste tanto en una fórmula que está comprobada? Ese texto de la BBC de Londres es increíble, que no funciona, que la teoría de hacer más rico a los ricos no va a generar mayor crecimiento económico. Bueno, eso fue una teoría del neoliberalismo. Y era que en la medida en que un vaso que representa a los ricos se llenara, pues eso irrigaba hacia el plato, y donde está la base, que son los pobres, y esa riqueza empezaba a irrigarse y a generar empleo y a generar una cantidad de cosas. Lo que pasa es que no tuvieron en cuenta que ese vaso nunca se iba a llenar. El vaso se fue alargando. Uno mira, por ejemplo, las grandes fortunas de Colombia en la década de 2000, cuando empezó Uribe a gobernar, y hoy se han triplicado, cuadruplicado y alguna quintuplicado. Entonces, no hay forma de llenarlos. Entonces, ¿el gobierno qué es lo que hace? El gobierno lo que quiere es una nueva reforma tributaria para poner a los pobres a tapar los 3 huecos básicos por donde se va el presupuesto nacional, que es la corrupción, que ya el mismo contralor Edgardo Maya lo tasó en 50 billones de pesos, las exenciones tributarias, que son de alrededor de 80 billones de pesos, y el derroche y el clientelismo. Entonces quieren poner a los pobres a través del IVA, que es un impuesto tremendamente regresivo, a pagar todos esos huecos que deja la... Y además los huecos que está dejando la pandemia, una pandemia mal manejada, una pandemia que nos está dejando ya un déficit hoy de casi 8,9% del Producto Interno Bruto, y obviamente no va a ser fácil para el gobierno echarle a los ricos con quienes tienen unos compromisos desde la campaña, porque de eso se trata la democracia representativa. Tú me financias la campaña, yo te represento. Y entonces por eso llegó a ser esa ley de financiamiento de la que usted habla. Dijo que era para captar unos nuevos recursos. Mentira, la ley de financiamiento le quitó 11 billones de pesos al presupuesto. 6.5 en la eliminación total del IVA eso se llamaban los bienes de capital, la importación. De un solo, el primer año 6.5 billones. Y el resto en exenciones nuevamente y en rebaja de tarifas para exportaciones. Luego, el gobierno tiene problemas graves para solucionar, pero no está siendo creativo más allá de poner a los pobres a pagar esos huecos, y eso le va a generar un estallido social sin precedentes, porque lo hemos dicho, sí no lo permitimos. Vamos a ir a las calles a impedir que el gobierno grave a los más pobres que están hoy sin empleo y padeciendo las consecuencias de una pandemia mal manejada con un IVA que no tiene por qué pagar. Senador Benedetti, ahí la pregunta para ustedes, estamos a un año de elecciones. ¿El Congreso se va a dar la pela de aprobar una reforma tributaria de estas? Lo pregunto por lo que queda del partido de la U. Usted salió de ahí, estamos de acuerdo. Por lo de Cambio Radical, por lo del propio Centro Democrático, con un presidente que tiene una imagen favorable apenas del 29%. ¿Es posible que pase una reforma tributaria de estas en el Congreso o no? Sin ofenderlo, usted sabe que le tengo mucho cariño. Es una pregunta tonta. ¿Por qué es tonta? A ver, lo que sucede en la democracia que está secuestrada es que el más rico le da 50, 60 mil, 30 mil millones de pesos a cualquier candidato a la presidencia. ¿Qué hace con eso esa persona? Secuestrar sus intereses. A su vez, esa persona, ese presidente, termina comprando el Congreso. Claro que el Congreso es fácil de comprar. Claro que va a pasar la reforma. Diga usted lo que quiera. En plena campaña, a nadie le importa eso. Porque la gente allá sale elegida es de acuerdo a los puestos y la plata que tiene, y no a qué seguramente bienestar, aprobación, etcétera, tiene la ciudadanía sobre X o Y senador. Nadie se sabe los nombres de los 105, 108 senadores que hay. Nadie lo sabe. Entonces, sin ofenderlo, la pregunta es tonta. Claro que van a conseguir los votos. Claro que los tienen. Porque en este país es fácil saber de que siempre se va a legislar en favor de los que más tienen, fregando siempre al que tiene. Luego, esa pregunta tan inteligente, tan avasalladora, con tanta inquina, podría en jaque a todo el Senado. Y lo que va a pasar es que el Senado no va a estar en jaque, porque el Senado siempre es susceptible de ser comprado. Senador Gustavo Bolívar, usted coincide con el senador Benedetti que es inminente la aprobación, y le pregunto, usted dice que van a salir a las calles. Bueno, vamos a salir, también saldré yo, pero la pregunta es, ¿en medio de la pandemia ve viable que la gente se vuelque a las calles? Sí, es que uno no sabe
voy primero por partes. Primero, yo soy un poco más optimista que Armando. Yo pienso que en un año preelectoral van a quedar muy marcados muchos sectores que se atrevan a gravar la canasta familiar con el IVA. Yo creo que ese punto no pasa, porque ellos tienen, ustedes han escuchado las 10 estrategias mediáticas de manipulación, y la segunda es esa, generar un problema y ellos mismos ofrecer la solución. Entonces, tranquilo que apenas lancen ese punto de la reforma tributaria, va a salir Uribe a decir, me opongo a que haya IVA a la canasta familiar. Ya lo hizo una vez, después de que nosotros lo habíamos promulgado todo el tiempo. Él salió y se paró en el Senado y dijo, no estoy de acuerdo con el IVA a la canasta familiar. Eso lo van a hacer nuevamente, son estrategias que ellos usan. Yo no creo que se atrevan tanto. Si se llegan a atrever, ese gobierno se acaba, realmente le digo, la gente ya está cansada, porque ya lo dijo Armando en la primera pregunta que contestó. Impacta distinto el IVA en la canasta familiar en una persona que se gana 900,000 pesos, es decir, puede estar gastando 400,000 en comida, le está generando una alza del 19%, eso es como disminuir el salario mínimo en 120,000 pesos. Que en una persona de clase media, que va a gastar como un promedio de 14% en comida, y una persona ultra rica que no gasta ni el 1% en comida. Impacta distinto. Y no puede ser que cueste lo mismo pagar el IVA a la longaniza que se come el pobre, o al IVA a los productos de mar que se come el rico, por ejemplo. Entonces, eso va a caerse, eso se tiene que caer. Y en el Congreso, yo pienso que no creo que haya una mayoría contundente para esto. Nosotros vemos que hay sectores liberales que ya están muy cansados de este gobierno, que se han estado uniendo a nosotros en las últimas votaciones. Yo no sé, la clave la tiene Cambio Radical, pero yo dudo que Cambio Radical se quiera dar esta pela, este gasto electoral y político a tan pocos meses de una elección a Congreso. Aunque, como dice Armando, la mayoría compran votos y a ellos no les importa si tienen popularidad o no, y en eso radica, digamos, el secreto en que pase o no esa reforma en el Congreso. Senadores, muchísimas gracias por habernos acompañado, pero se nos acabó el tiempo para también haber analizado el tema de propuestas. Y a ustedes, quédense, vamos a una pausa y ya volvemos con mis conclusiones. Ahora vamos con mis conclusiones. Después de haber visto los datos, escuchado a los expertos y también el debate con los dos congresistas, puedo hacer 3 conclusiones. Primera conclusión: la propuesta de reforma tributaria del gobierno Iván Duque, que se resume en IVA lo que queda de la canasta familiar, bajar la base del impuesto a la renta, quitar algunas pequeñas subvenciones y impuestar las pensiones, es una reforma tributaria regresiva que castigaría a los más pobres. Y aunque el gobierno se defiende diciendo que va a haber una devolución en el IVA, esto castigaría sustancialmente a las vulnerables, a los pobres y a la clase media. Segunda conclusión: esa teoría del rebosamiento, de que si se le quita impuestos a los ricos y eso va a generar que los ricos sean más ricos y que eso a su vez va a llevar a que haya mayor creación de empleo y a que haya mayor crecimiento económico, es falsa. Es tan falsa que durante el 2019 se aprobó la ley de financiamiento, no estábamos en pandemia y el desempleo seguía creciendo. No se ha comprobado esa teoría. Tenemos que mirar más allá de castigar a los más pobres. Y lo tercero, una opinión dividida. Yo creo, al igual que algunos de los expertos y uno de los senadores, que va a ser muy difícil que esta reforma tributaria pase en el Congreso. A un año de elecciones, que Cambio Radical, el Centro Democrático, el partido de la U se den esta pela, lo veo difícil. Sin embargo, pues es cierto que el gobierno siempre tendrá la mermelada para hacerla pasar. Ahora nos vamos con Julio César Londoño al libro recomendado de esta semana. Para los que conocen a Borges y saben moverse en sus laberintos, tal vez no hay nada que explicarles. Pero el que quiera iniciarse en la lectura del argentino, yo le recomiendo El Hacedor, un libro, como me gustan los libros flacos, delgados, livianos, con una caja de texto angosta y con una excelente y variopinta colección de textos. Allí está, por ejemplo, el poeta declara su nombradía.
El círculo del cielo mide mi gloria. Las bibliotecas del oriente se disputan mis versos. Los emires me buscan para llenarme de oro la boca. Los ángeles ya saben de memoria mi último ségel. Mis sentimientos de trabajo son la humillación y la angustia. Ojalá yo hubiera nacido muerto. También está en este libro El arte poética, que es un poema que los poetas ponen en el centro de su obra y que contiene una declaración de principios. ¿Qué es para ellos la poesía? ¿Qué es el oficio de poetas? Pero quizá el texto más famoso del libro es justamente El Hacedor, que es una obra imposible, es la biografía de Homero, ese señor que era mitad poeta, mitad mito. Curiosamente, los estudiosos están de acuerdo en que si en alguna parte está la esencia de Homero, es en este libro, que está hecho más de intuiciones y de músicas que de una investigación arqueológica, antropológica. Esta página de Borges puede ser más esencial que los kilómetros, que los metros que han escrito los eruditos sobre la obra de Homero. El espíritu griego, el espíritu de ese poeta, está más aquí que en los rigurosos ensayos de los eruditos y de los críticos. Así como podemos tener una imagen más precisa del espíritu de Inglaterra en el Rey Lear de Shakespeare que en los entones y en las rigurosas obras de los eruditos. Así como podemos tener mejor el espíritu del Caribe en 100 años de soledad que en muchos severos tratados de historia. El Hacedor, pues, el libro de Borges, es una magnífica introducción a la obra del Minotauro de Buenos Aires. Allí encontramos sus cuentos, que son una especie de artefactos matemáticos muy precisos, como un ajedrez de fierro y luz. Allí están sus sonetos, que es una mezcla feliz de música y pensamiento. Y allí están sus ensayos, que son una demostración precisa y definitiva que el ensayo es el arte de la conjetura. Pude interpretar los gustos de ustedes y esta guitarra es increíble y lo hice solo para ustedes, aunque también un poco para mí. Les quiero agradecer. Muchísimas gracias por haberme acompañado en la hora AAA. Aquí vamos a estar todos los miércoles a las 8 de la noche y envíenos los temas que quieren que nosotros trabajemos acá. Mil y mil gracias por acompañar la televisión pública de Bogotá.